tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesada. Mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. 8. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegra el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. 10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agrevia. 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y se llevan el daño. Quítale su ropa al que salió criado por el extraño, y al que cría a la extraña lo pone enfrente. 14. El que dice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua tiempo de lluvia, y la mujer sencilla son semejantes. 16. Pretender contenerla es como refrenar el viento, sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se abusa, y así el hombre ajusta el rostro de su amigo. 18. Quien cuida la higuera comerá fruto. El que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro. Así el corazón del hombre al del hombre. 20. Seol y el lavadón nunca se sacían. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata, y la brasa el oro, y al hombre la hoja que lo hará. 22. Aunque mates al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el tizón, no se apartará de él su necio. Sé diligente, es conocer el estado de tus ideas, y mira con cuidado por tu regaño. 24. Porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para las generaciones. Saldrá aparecerá ahí. No, en internet. El líder Diego le cayó el internet, le cayó el internet. Ya, qué pena, ya continuamos. Vergel, ya estamos. Buenos días. Buenos días. Vamos a volverlo a leer desde el 27. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábese el extraño y no tu propia boca, el ajeno y los labios tuyos. 3. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. 4. Cruel es la ira del impetuoso, el furor, mas ¿quién podrá sostener delante de tú la envidia? Mejor
es la reprensión manifiesta, el amor oculto. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el portier el consejo del amigo, el hombre. 10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agrade. 10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. 13. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. 14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le cortará. 15. Gotera continúa en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. 16. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar a la gente en las manos, en la mano. 17. Hierro con hierro se acusa, y así el hombre acusa el rostro de su amigo. 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Deseo 20. El Señor y el abandono nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están saciados. 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. 22. Imágenes el necio en un mortero entre granos de trigo mojados del pisón, no se apartará el vencedor. 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado por tu rebaño. 24. Y será la corona para perpetuas generaciones. 25. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. 26. Los corderos son para y los cabritos para el precio del campo. Y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe. Buenos días. Gracias. Buenos días para todos. Un saludo. Bueno, veníamos hablando en este devocional de Proverbio 27 y el apóstol estaba desarrollando el tema del pulimiento, el tema de que del versículo que dice que hierro con hierro se aguza, y también hablaba del pulimiento, hablaba de que las situaciones nos acercan al propósito,
y que las mismas situaciones van sirviendo para nosotros sacar esas enseñanzas que ya hemos oído, todas esas cosas que ya nos ha dejado Dios en la palabra y que nos ha, digamos, permitido a nosotros tener como recurso, como sustento. Entonces, se estaba hablando de que el pulimiento es algo esencial para que nosotros vayamos quitando esas cosas que no hacen parte de nosotros, pero que es según lo que ve Dios, es según las reparaciones que Él desea hacer, según lo que Él sabe que nos conviene a nosotros y que es según lo que Él ve. Yo creo que es muy diferente lo que Dios ve a lo que puede ver uno como persona. Y siempre estamos necesitando que se nos pula en esa forma de ver de Dios para nosotros acercarnos al propósito, para nosotros tener más claridad de lo que debemos prestarle atención. Si hay algo que es importante para Dios, pues eso se hace necesario para que nosotros le prestemos más atención. Cuando Dios está hablando algo, es para nosotros prestarle atención porque lo que se está diciendo, digamos que puede traer cambio o puede hacer una transformación en nosotros, y la puede hacer a una medida mayor de la que nosotros podemos hacer con nuestros propios medios. Entonces el pulimiento no es solamente la parte en donde nos están a nosotros metiendo a un proceso, sino que también nosotros nos corresponde estar enfocados en cuál es la intención de ese proceso y cuál es la finalidad a la que nos va llevando el presente. Y pues yo creo que eso a veces viene como a ser una dificultad en las personas. Cuando viene ese pulimiento, pero cuando no habla la visión del hombre, sino que habla la visión de Dios. Cuando viene ese pulimiento, pero no se debe poner atención tanto a la opinión de uno, a la sabiduría de uno, sino cuál es la intención que Dios tiene con eso. Y yo creo que eso es lo que a veces nos pone a nosotros como a vernos entre dos formas de pensar. Cuando aparece la forma de Dios y cuando aparece la forma del hombre. Cuando viene el motivo, cuando viene el propósito del pulimiento, no es lo mismo a lo que se vive cuando se ve solamente que hay una fricción o que hay un pulimiento. Es muy diferente cuando solamente se ve el por qué me pasa eso, a cuando se ve cuál es la razón con la que está sucediendo ese proceso. Y yo creo que ahí hay mucha diferencia, hay un espacio en el que nosotros a veces no pasamos de ese pensamiento, de esa visión de nosotros a la de Dios. Cuando Dios nos está dando algo, pues
no creo que sea con mala intención. Si, si Jesús si Jesús decía que si nosotros siendo malos damos cosas buenas, ahora nosotros cómo pensamos de Dios si Él es bueno. Y si al propio Jesús le dijeron maestro bueno, y Él dijo que bueno solo hay uno. O sea que a veces nos ponemos en el lugar donde lo bueno es lo que estamos pensando del proceso. Y bueno, no vemos al que nos da el proceso a nosotros, al que nos mete a nosotros en ese proceso y nos pone a nosotros en un propósito. Y si Dios nos está poniendo en un propósito y las cosas de Él van a durar más que lo de nosotros, pues no creo que nosotros, sabiendo dar cosas buenas, no pueda Dios darnos cosas buenas a nosotros. Pero a veces queremos como ver las cosas como al afán de nosotros y digamos que eso nos hace a nosotros tener una tendencia a juzgar, tener como un instinto de juzgar lo de Dios, porque no se nos da, digamos, en el tiempo de nosotros, y eso nos viene a pulir a nosotros para también colocarnos a vivir otro tiempo, a vivir otra realidad, como a vivir otra condición. Si uno pone a dos personas que, que piensen distinto, esas personas van a tener una condición diferente. Si ponemos una persona que le hace falta algo, pero ponemos una persona que tenga ese recurso, van a haber dos condiciones, van a haber dos pensamientos, van a, van a verse dos formas de pensar y dos formas de actuar. Entonces, muchas veces muchas veces se centran todos estos temas basados en el tema de la disposición también. Porque según mi disposición, pues yo también pienso si tengo lo suficiente para soportar una situación, y es solo tener disposición. Con la disposición yo puedo pensar que tengo lo suficiente, así yo sea débil. Y con con ese mismo grado de disposición yo puedo pensar que es imposible para mí hacer algo, así yo sea fuerte, así yo tenga capacidades, así yo, así yo me vea con unas virtudes, con una fuerza. El apóstol hace poco hablaba de unas personas que estaban con unas discapacidades y que eso lo confronta a uno, porque uno a veces ha tenido las capacidades y no ha tenido la disposición. Como dicen en las fundaciones, que hay unos que quieren y no pueden, y hay otros que pueden y no quieren. Y eso hace cambiar mucho la realidad de las personas. Eso hace que cambie mucho la visión de ese pulimiento que nos quiere ofrecer a nosotros y que nos lo está dando, y que nosotros tenemos la tendencia de ver eso como una carga o de verlo como un regalo. Y el apóstol también yo creo que en los devocionales ha hablado de eso. Para nosotros algo pequeño se puede volver algo que sea muy pesado. Pero entonces, digamos que qué es lo que nos puede dar a nosotros la fuerza si vemos que el pulimiento desde un punto de vista se pueda juzgar diferente o se pueda recibir con
con esa misma visión que tiene Dios. ¿Y qué es lo que a nosotros nos puede ayudar? Si estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista, si estamos viendo las cosas desde nuestra percepción o desde nuestra opinión, ¿y cómo las vamos a ver si las vemos desde la opinión de Dios? Porque lo que Dios hace y lo que Dios, digamos, describe mucho en la palabra, es que hay situaciones, pero que Él las da por algo. Que todas las cosas que Él hace siempre van encausadas. Son cosas que van, digamos, por un motivo. Y hasta en los mismos proverbios, el primer capítulo empieza diciendo en el título motivo de los proverbios. O sea que hay un motivo de ese pulimiento, porque nos están hablando en el proverbio de hoy que nos están hablando en el proverbio que estamos estudiando, nos están hablando del pulimiento, nos están hablando de afilar, nos estaban hablando de digamos que tiene que haber una fricción, pero que tiene que venir también con un motivo. No solamente Dios está hablando del pulimiento, sino que está hablando, es que si hay un pulimiento, eso viene de Dios. Que si hay una situación, pues viene de Dios. El apóstol está ya conectado, apóstol. Sí, ya estoy por aquí. Buenos días. Un saludo para todos muy especial. Bendiciones a todas las personas que están presentes. Seguimos aquí en este camino, seguimos aquí en este ejercicio, seguimos aquí en el proceso de Dios. Y bueno, lo que usted decía, Felipe, o sea, Dios nos está puliendo. Dios está puliendo diamantes en bruto. El tema es entender por el Espíritu cómo Dios está puliendo, cómo Dios está tallando esos diamantes, cómo Dios está puliendo esas obras de arte. Yo no desconozco. Y cuando yo a veces tengo que hablarle de las situaciones, bien sea de las familias, en la fundación, en la asociación, cuando tengo que expresar y cuando tengo que manifestar situaciones, es sencillamente para que Dios siga haciendo su obra en nuestra vida. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros debemos ser los que nos a que Dios siga orando. El que escogió la idea de pulir, de abusar, como piedra Dios, es Dios, porque Él ya determinó todas las capacidades que hay en usted. Él ya determinó en usted todo, un espíritu superior, unos dones, unos talentos, unas capacidades, unas virtudes, y aún así también nos dejó unas debilidades para trabajarnos la humildad, para que a veces no nos fuésemos a exaltar en sobremanera, ¿ya? Siempre nos va a tener ahí para que haya una regulación de vuelo en nuestra vida, para que haya esa regulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros y qué tenemos que entender? La forma y la manera. Si no estoy mal, el día lunes hablamos en Hebreos 1:3, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios moldeándolo a usted, Dios se le atravesó a usted de todas las formas. Tenga la plena seguridad que se le atravesó de todas las formas y nosotros no reaccionábamos, nosotros no despertábamos. Una de las maneras y uno de los propósitos del proceso es que encuentra un despertar espiritual. Lo dice incluso una de las metodologías como la NA, dice por allá el 12º paso, que el propósito es que nosotros encontremos un despertar espiritual. ¿Por qué? Aquí,
que nosotros espiritual en nuestra vida. No me invento, Fernando. Tranquilo. Un bebecito, un bebé gigante. No intente la casa. Entonces, si nosotros logramos entender ese despertar espiritual, también vamos a lograr entender que las circunstancias que estamos enfrentando, que las circunstancias que estamos atravesando, de índole que sea, están puliendo áreas de nuestra vida, está procesando áreas en nuestro interior. Y eso lo debemos comprender y eso lo debemos entender. ¿Me escuchan? Se fue el internet, ¿sí o no? ¿Se escucha, apóstol? No, sí se escucha bien. ¿Allí me escuchan? Sí, ¿Sí me oyen allí? Sí, señor, Vale. se escucha bien. Bueno, entonces vamos a aprovechar estos minutos. Y nosotros vimos varios puntos, llegamos por allá al 17, y vamos a leer el 20 y el 21 para cerrar el capítulo del día de hoy. El 20 y el 21. El Sión y el lavador nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. 21. El crisol prueba la plata y la hornaza de oro, y el hombre la boca del que lo alaba. Amén. Entonces hay que entender algo y que dentro de ese pulimiento y dentro de ese proceso que Dios está haciendo en nuestra vida, hay que entender que la necesidad donde el hombre puede encontrar y quedar satisfecho es su necesidad espiritual. Si el hombre no logra suplir su necesidad espiritual, nunca va a estar satisfecho. Por eso siempre lo hemos planteado y lo hemos hablado, que hay demasiada inconformidad en nuestra vida. Si somos altos, queremos ser bajitos. Bueno, yo soy bajito. El que es bajito quiere ser, el que es gordo quiere ser flaco. ¿Ya? Entonces manejamos un problema con la identidad, pero además de eso manejamos un problema con el proceso que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Si me alcanza ahorita, vamos a ver cómo nos va el tiempo. Dios siempre ha escogido hombres expertos, especialistas en tallar vidas, Por eso, el Hijo de Dios, Jesús, lo pusieron a vivir en la casa de un carpintero. Y eso tiene un significado. ¿Por qué? Porque ¿qué tallaba José? José tallaba la madera. Representando de que Jesús en esa casa, aunque en él estaba el poder superior, pues necesitaba ser tallado. Y si usted revisa, desde los 12 años, aunque él dejaba abiertas las personas con todo lo que él sabía, él tenía que tenía el aprendizaje. Y ahí es donde a veces nosotros tenemos que aplicar algo que hemos visto en la escuela al principio, que a veces no nos gusta. Y Mesías tenía que levantarse, yo me imagino, y darle mesas a José. Hay muchachos que quieren ver cambios, hay familias que quieren ver transformaciones. Hay familias que nomás quieren ver la obra externa,
que mi hijo no esté, que mi hijo esté gordo, que mi hijo tenga... ¿Me oye? Que mi hijo esté gordo, que mi hijo tenga la ropa, tenga las camisas, pero nunca, muy pocas veces veo que las personas se centren en la obra que Dios ha hecho en el espíritu y en el alma. Nosotros no podemos trabajar, la disciplina va en el alma, las normas van en el alma, los procesos cognitivos van en el alma, la conducta va en el alma, los comportamientos van en el alma, que se reflejan en lo que yo hago externamente, sí. Y muchos de esos comportamientos y de lo que se refleja, el producto de lo que hay adentro, es producto de lo que hay en el espíritu, es producto de la comunión con Dios, es producto de dejar que la palabra sea sustento en nuestra vida. Y sigue diciendo ahí, entonces hay una necesidad. Por eso dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Usted por vista, es más, en el proceso de formación de Dios, lo que yo le recomiendo a usted es que cierre los ojos. Cuando Dios está tratando la vida de uno, cuando Dios está moldeando la vida de uno, lo mejor a veces para el alma, para los sentimientos, para la angustia, para la tristeza, para los estados emocionales, para la depre. Hay depre y hay depren. Acuérdese, hay depre sola, depre, y hay depren con N. Las dos van muy de la mano. A algunos les da depre y después le da deprem. ¿Ya? Entonces, eso es bueno que lo aprendan en las clases. Pasar de la depre a deprenderlo. Ojo, es muy distinto. Entonces, en ese estado de juzgar por vista, como decía Felipe, no juzgar espiritualmente, juzgue el proceso de manera espiritual. El proceso nosotros tenemos que juzgarlo espiritualmente, porque Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. A mí me dijo una señora, y las personas confunden una cosa con la otra. A mí me dijo una señora, me dijo, ay, y es que usted no es que es un hombre de Dios, pues, y entonces allá no es que hablan de Dios, ¿y cómo se le va a perder un yin a mi hijo? Le dije, es que nosotros buscamos de Dios, nos aferramos a Dios, tenemos una terapia espiritual, sí, pero eso no quiere decir de que aquí estemos tratando todos seamos o todos sean ángeles. Aquí estamos precisamente acercándonos a Dios porque hemos logrado identificar nuestras debilidades, nuestros defectos de carácter y porque a través del poder superior queremos mejorarlos. Pero yo le decía, por el hecho de que acá se hable de Dios, yo no voy a dejar de disciplinar, de corregir, o voy a dejar de comer, o voy a dejar de decirle traiga los útiles de aseo, porque es que eso nos corresponde a nosotros. Los útiles de aseo, aunque hablemos de Dios, los útiles de aseo no los va a bajar un ángel del cielo. Esa es la parte que le corresponde a usted dentro de la responsabilidad. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros. Y a veces se confunden esas dos cosas, se confunde una con la otra. Y ahí es donde las personas desvirtúan el proceso. Voy a detenerme en el versículo 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Entonces, mire, que ahí deja enseñanza esto. El crisol, ¿alguien sabe qué es? Las personas, mi papá es joyero. Las personas... Donde se prueba el oro. Ahí, antiguamente, es válido,
Antiguamente, pero vamos a traerlo aquí al contexto, antiguamente habían unas vasijitas de barro. De hecho, todavía existen. Y esas vasijitas, allí se introducía el material o el metal, digamos así, plata o bien sea el oro, y también hay otros metales preciosos que se derriten, ¿ya? Entonces, esa vasijita de oro es como una coquita. Las modernas tienen como un palito hacia afuera. Y de hecho, impresionante. Yo no sé si alguna de las personas hayan visto ese proceso. Aquí habla de la hornaza para el oro. La hornaza era como un hornito pequeño donde lo introducían. Ahora modernamente utilizan un soplete y cogen candela, prenden un soplete, cogen en la vasijita de barro con una alargue, como una pailita. Oiga, y es impresionante ese proceso. Ojalá vaya usted alguna vez por los lados del centro y pueda acercarse a un taller de esos de joyería y dígale que lo dejen ver cómo funden el oro, cómo funden la plata, y prenden ese soplete, y cuando lo prenden, él se toma sus momenticos, se va colocando rojo, al rojo vivo. O sea que haga de cuenta cuando a usted lo van colocando al rojo vivo. O sea, que si a usted lo están colocando al rojo vivo, por una llamada, por una visita, por la tienda, por el clima, por la lluvia, por el tiempo, por la ansiedad, por el desespero, por la plata, por la economía, a todos nos están colocando a rojo vivo continuamente, por una situación o por otra. Y entonces es impresionante, que es lo que me llama la atención, que el soplete está allí a toda, el material se va colocando rojo. De hecho, después de que alcanza una temperatura y un par de minutos, la misma vasijita de barro se pone roja. O sea, eso alcanza una temperatura, no sé cuánto, no tengo ese dato, pero eso se pone rojo, pero el oro o el metal se va colocando líquido, va quedando líquido. ¿Por qué se coloca líquido? ¿Por qué se pone líquido? O sea, además de limpiarlo, además de purificarlo, cuando pasa por la candela, si usted echa 10 gramos de plata y 10 gramos de oro, 10 gramos de plata y 10 gramos de oro, y si hay mugre, si hay escoria, la candela quema todo eso. A la candela, además de darle forma, refina y sale lo original. Entonces eso después lo prueban, le dan unos niveles y actualmente lo ensayan con unos líquidos que también queman, unos líquidos tan fuertes que si caen en sus manos o en sus dedos, lo quema usted. Ese proceso me lo sé, me lo conozco, pues me crié con un papá joyero, o sea que sé cómo se ensayan los metales, sé cómo se desbaratan y sé cómo se funden y también cómo se arman. Entonces, cuando él queda líquido, hay unos moldes. Entonces dicen, vamos a hacer un anillo, vamos a hacer un dije, vamos a hacer un arete, vamos a hacer una cadena, vamos a hacer una letra. Entonces, ya ese hornaza, el crisol y la hornaza, permitieron que ese metal precioso que es usted tome la forma que debe tomar. Muchos de nosotros no hemos tomado la forma que debemos tomar, la forma que Dios necesita que usted tome. Y todavía muchos siguen rehusándose y negándose a tomar la forma que se debe tomar. Por eso la vida nos llevó a estrellarnos. Las circunstancias nos estrellan, nos golpean, para que nosotros
sencillamente nos dejemos crucificar por la voluntad de Dios. Mire, no pelee con el proceso, no pelee con la fundación, no pelee con las personas. Usted con el que está cogiendo lucha es con el mismo Dios. Con Él es el con el que usted está cogiendo lucha. Así como cuando Jonás quiso huir y se montó en un barco y no se fue para donde le dijeron, sino que se fue para otro lugar. No se fue para Nínive, sino que se fue para Tarsis. Cuando se fue para otro lugar, cuando cogió otra ruta, cuando tomó otra ruta, no se estaba alejando de la ruta en sí, se estaba alejando del proceso de Dios. Y mire, la voluntad de Dios nos crucifica. La voluntad de Dios crucifica. Nuestra alma, la plata representa el alma, mente, emociones y voluntad. Y el oro representa nuestro espíritu. El barro representa nuestra humanidad. ¿De qué fuimos formados nosotros? ¿De qué fuimos formados? ¿Qué nos enseñaron en la misa, en la catequesis? Que nosotros fuimos formados ¿de qué? ¿De qué? De barro, del polvo. Alguien dijo, por eso es que la embarramos todo el tiempo, porque es que somos barro. Y es verdad, somos unos vasos de barro que dentro de esos tesoros de barro, dentro de esas vasijas de barro, dentro de esas vasijas de barro tenemos oro y plata. ¿Dónde va a salir el oro y la plata? ¿Qué prueba Dios de nuestra vida? A muchos la prueba, pues, es que no les entienda. Dios no le va a probar el barro a usted. Dios no le va a probar a usted lo humano. Perdóneme, la tripa, no le va a probar eso. Dios le prueba a usted el espíritu, donde está la conciencia, donde está la moral, donde usted tiene realmente el sano juicio, donde usted sabe y logra descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo, donde usted logra descubrir qué le conviene y qué no le conviene. Dios le prueba la plata, donde está su alma. Le prueba los pensamientos, le prueba las emociones, le prueba los sentimientos. Si usted se deja dañar la cabeza, he visto muchos muchachos que recaen y dicen, venía bien, pero no tenía el escudo. Le llegó un pensamiento, le llegó de ahí, ¿qué pasó? Le llegó una circunstancia, le llegó una norma, lo aterrizó el principio de realidad y lo frustró. Y lo frustró. ¿Y qué sintió? Que la vida se le vino encima, que la vida se le desmoronó. Entonces recuerde, Dios le prueba a usted y por eso le tiene el crisol. Y tiene crisol y tiene hornaza. Decirle, es más, es necesario el crisol y es necesaria la hornaza. Dios no lo va a poner a vivir a usted, ni Dios es injusto. Dios no lo va a poner a vivir a usted lo que no necesita. Y cuando uno está en esos conflictos y cuando uno está en esa guerra y le dicen, véngale que le tengo el crisol y venga que le tengo la hornaza, uno quiere salir corriendo, uno quiere rehusarse y no crucifica la voluntad, no crucifica la voluntad. La idea es que nosotros podamos crucificar nuestra voluntad. Al crucificar nuestra voluntad, no nos estamos humillando ante otro hombre, no nos estamos humillando ante la fundación. Usted se está humillando ante Dios. Y hay un principio que dice que el que se humilla será exaltado. Qué bueno que usted no pierda el hábito, que no pierda el hábito de este ejercicio y de esta terapia espiritual. Que usted no se desconecte de lo que Dios está haciendo y pare la obra, ojo, pare la obra a la manera de Dios. Usted tiene que seguir que si Dios empezó la obra en usted, Él es el que la va a llevar a feliz término. Él es el que la va a llevar a feliz término. No es usted. Y muchos buscan seguir la obra
pero a su manera, no a la manera de Dios. Lo ideal es que nosotros sigamos la obra, pero a la manera de Dios. Esa es la recomendación y esa es la sugerencia. Pero venga, por encima de eso, no le saque el cuerpo a la lija, no le saque el cuerpo a la lima, no le saque el cuerpo ni al crisol ni a la hornaza. Son necesarios para que se vea la transformación en nuestra vida. Son necesarios. Y necesitamos muchas veces, así como la canción que se las mencionaba antier, el taller del maestro, martillo en mano y mucho fuego, aunque duela, ayudará. Así dice la canción. Entonces, si le está doliendo, si le cuesta, usted se imagina cómo va a valorar usted su familia, cómo va a valorar usted todo lo que Dios y la vida le ha dado a usted. Ahorita que usted, yo lo que mencionaba ayer también, que usted por el solo hecho de no poder abrir la nevera, usted no va a valorar la nevera de su casa, donde usted allá no le ponían condiciones, donde usted allá no le ponían límite, donde mamá le decía, ay, coma lo que quiera, mijo, para eso trabajo, para darle gusto. Ahí aprendemos a valorar, ahí vamos realmente a darnos cuenta de muchas cosas y las vamos a comprender. Mire, vamos a leer el versículo 22, vamos a seguir. Si alguien me ayuda con el 22, voy a buscar aquí otra versión. Amén, apóstol. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Mire, por eso la necedad a nosotros nos la tienen que sacar y Dios es experto, Dios sabe cómo nos aleja la necedad de nuestra vida, mire. Mire, aunque majes al necio con un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él la necedad. Mire, en la fundación tratamos de, ¿cómo le digo? De normalizar la necedad que hay en la persona. Entonces a muchos llega uno un momento donde le dice, mijo, no lo puedo dejar ir a soplar, no lo puedo dejar ir a que siga haciendo lo malo. Aquí lo vamos a tener hasta que entienda. Pero la idea es que usted entienda a la manera de Dios. Porque mire, así a usted lo encierren, así a usted le cohíban, así a usted le prohíban. El único que le puede dar victoria a usted para su necedad, para la rebeldía, para la conducta y para el comportamiento es Dios, es Dios. Eso yo lo tengo más que claro, doy fe y certeza de eso, que el que hace la obra es Dios. ¿Qué hacemos en la fundación? Tratar de canalizarlo a usted y llevarlo a que usted se concientice y entienda que es usted y Dios, que es usted y Dios. Pero hay muchas personas que por más de que se le diga, se le hable, ¿a dónde vuelven? Que me diga alguien a dónde vuelven. Cuando está la necedad aflorando y cuando usted no encuentra la victoria sobre la necedad, ¿dónde vuelven? Si alguien me da la respuesta. ¿A dónde? ¿A dónde? Acá dicen los muchachos. A la olla. Esa palabra olla, ¿no? Pero ¿cómo la cambiamos? Uno quisiera cambiarla por otra. A la calle. Lo mismo, o sea, se retrocede a la conducta de la que Dios lo quiso hacer libre, a la conducta de donde Dios lo quiso rescatar, a la conducta de donde Dios lo quiso sacar. Y entonces mire, la necedad fue la que nos volvió adictos, porque uno le está diciendo, voltee para la derecha, ¿y para dónde voltea uno? Ahí nomás sentados, uno les está diciendo, quédese ahí tranquilo,
receptivo. ¿Y qué hacen? No se distraigan. Si a veces a las familias uno le está diciendo no distraigan, porque el propósito es que si nosotros aquí empezamos salude, salude, saludo va, saludo viene, pues la parte emotiva, la parte emocional y sentimental de nosotros no le va a prestar atención a lo que se está hablando aquí en la charla, sino que yo voy a estar más preocupado es por el saludo, ahí está, y empiezo, y me distraigo. Y se le dice, quédese tranquilo. Al final se saluda o el día de la visita. ¿Y qué es lo primero que hace uno? Hay mamás que prenden hasta el micrófono por error y dicen, ay, perdón, se me equivocó. Y uno sabe que están mandando un mensaje como quien dice, aquí estamos presentes. Ah, charlas con Pacheco, pero de eso nosotros tenemos buena cartilla. ¿Sí? Entonces, el único que le va a dar la victoria a usted contra la necedad es Dios. Es que usted se fortalezca y deje moldear el oro y la plata que hay en usted. Es que usted entre al crisol y a la hornaza. Es que usted se deje aguzar. Hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se aguza. Si usted realmente entre ahí, porque mire, aquí dice, vea, voy a leerlo de esta versión que la encontré. Ah, se me fue el internet. Espera un momentico a ver si me carga aquí. Dice, aunque majes al necio en tu mortero entre granos de trigo mojados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Me escuchan? ¿Sí? Entonces, ahí voy a enlazar esos dos versículos. Acá se le aconseja, acá se le orienta, acá se le corrige, acá se le dice. Pero la necedad, y me tuve que dar cuenta, por eso el primer principio de la restauración y de la rehabilitación es el sometimiento a la autoridad. Porque yo me di cuenta que desde los 11 años mi necedad llegaba al techo de la casa y aunque estaba con mis papás, me tuve que confrontar que la necedad mía, mire, en la fundación uno les dice esto y es todo lo contrario. Y hay otros que lo hacen al escondido y que lo hacen camuflado y que creen que dejaron sano a todo el mundo. Usted puede engañar a todos, pero usted a Dios no lo va a engañar. Mijo, hágalo de esta manera. Mijo, vaya a tal forma. Yo hay muchos que yo ya los dejo salir. Yo hay muchos que yo ya les digo y les doy confianza. Y les digo, vea, esto y esto. Pero ahí va a poner a prueba si Dios está gobernando su necedad. Si Dios gobierna la necedad que hay en usted, si usted se la entrega a Él, Dios ya no lo va a mirar a usted como necio, sino que lo va a mirar como sabio. Por eso estudiamos esta sabiduría de los proverbios, para que nuestra necedad sea corregida. Esa necedad nos lleva a que nuestros comportamientos y nuestras conductas no sean las adecuadas. No me cansaré de decirlo. Pasa uno por la olla, pasa uno por el sitio y lo que encuentra uno es lo mismo. Y obviamente las personas se escudan en su necedad y le caemos en la trampa. Anoche hablaba con un director y yo le decía al director que la gente diga que se quiere ir,
que quiere ir a consumir. Vea, le digo la verdad, eso es más honesto, eso es más sincero delante de Dios y le puedo asegurar que una persona es más libre así. Y yo lo digo por experiencia propia, porque yo una vez tuve que decirle a Dios, Dios, eso me gusta, aunque me destruye, aunque me acaba, aunque me pone flaco, aunque me pone a hacer cosas malas, a pelear y de todo, pero en el fondo me gusta Dios. Dios dice que ama la verdad, no miente. Y yo me tuve que sincerar una vez con Dios, estando en una lucha, en un síndrome de abstinencia en la fundación. Y a mí no me dieron una pasta, una metadona para la ansiedad ni nada de eso. Me tocó llevar la lucha en seco. Y me tocó decirle a Dios. Y me fui muchas veces de la fundación, pero yo era honesto y decía, yo me voy porque no quiero estar. Porque a mí me gusta mi calle, porque a mí no me gusta esto y ya. Pero hoy en día se van, que le partieron 4 costillas, que lo descalabraron, que tiene trauma cráneoencefálico, que aguantó hambre. Ese no es el producto de una persona formada. Ese no es el producto de una persona que introduce el crisol y la hornaza, que pone el oro y la plata, a que pulan ese alhaja, a que pulan, como les dije al inicio, un diamante en bruto. Muchos diamantes, pero no les gusta que lo sigan puliendo. Es más, cuando se llega a un punto de pulimiento, y siempre reitero, y más cuando ya van alcanzando tiempo en la fundación, ese pulimiento sí que les duele, porque ya hay ego, porque ya hay altivez, porque ya hay vanagloria. Es más, yo me sostengo y se lo digo a los directores no les gusta la formación. A los terapeutas se encargan de tener el título y ya, terapeuta, operador terapéutico, y no les gusta la formación, no les gusta que otra autoridad les esté diciendo las cosas. Y yo le decía anoche a un director, hablábamos de esto precisamente, y yo le decía que bueno, que las familias le digan lo que siempre le dicen, le vamos a dar la oportunidad a ver si es verdad. Yo le creo a la formación. Y yo le creo al proceso y creo que moriré en esa ley Pero yo le digo a las personas, eso también no será una para acá. No atropella a una persona, ¿qué pasa? No le viola los derechos humanos a una persona, ¿qué pasa? ¿Quién me dice qué pasa? ¿Qué pasa si uno le viola los derechos humanos a una persona? ¿Quién me dice qué pasa? ¿En la cárcel? Claro. Y cuando se los vulneran a uno o cuando se los vulneran a la fundación, ¿quién defiende, Porras? No, ahí no hay nadie que defienda eso, apóstol. O sea que a veces por eso es buena la justicia de Dios. Si yo le niego a alguien darle la tienda a alguien, ¿es un problema para uno y las personas rechazan o no? ¿Y las personas la piden o no? ¿Usted qué dice, Porras? Ayúdeme usted. Claro. Y cuando las cualquier cosa personas... menos la tienda, pues sí. Claro, y cuando las personas se van debiendo un año, ¿quién defiende? No, pues, nadie. Entonces uno tiene que ser consecuente y uno tiene que ser justo en estos procesos y tiene que tener equilibrio. Por eso Dios está trabajando en el ser humano. Dios está trabajando en el ser humano esa necedad que hay. Y sigue diciendo, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Mire, un buen jean, una buena casa, un billete verde, que son los que más les gustan. Estos días un niño de 3 años le decía al papá, quiero un billete de los verdes. Yo decía, pero ¿qué sea de los billeticos de Tío Rico? Que uno jugó Tío Rico
un juego que se llamaba Tío Rico, Monopolio, cuando es que de 3 años y que no, si no es verde, de 100.000. Ya, uy, en la época de uno no, o sea, si era un problema para ver los de 2000. Yo en la fundación era un problema para ver los de 2000. Ahora estos muchachos con 3 años ya piden es que de 100.000, muy duro, muy duro. Y sigo concluyendo, miren, ¿por qué Dios trata el oro y la plata? Porque aquí lo dice, las riquezas, lo del cuerpo, no hereda el reino de los cielos, lo del cuerpo hereda el reino de los cielos. Entonces las familias quieren, y por eso aquí dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Pero cuál estado? ¿Solo el del cuerpo? ¿Solo el de tenga techo, comida, abrigo, con un buen gym, con una buena cama, con una buena casa, buen televisor, con un buen PlayStation? No evitaron que nuestra necedad nos llevara hasta donde nos llevó. ¿O sí? Pero cuando hay crisol y hay hornaza, o sea, cuando hay oro y hay plata, con eso nosotros sí tenemos cómo contrarrestar. Esta semana, y creo que lo dije también ayer o antier, les tiraron la bolsa de perico en los pies, ¿o no? Les tiraron la bolsa de perico. Otro me llegó a la fundación entusiasmado. Y eso es lo que usted va a tener que enfrentar. Yo paso por la olla y ya se lo dije, es trabajo, pero lo ven a usted bien vestido, lo ven a usted bien gordito, y ahí mismo le tiran el humo en la cara porque ellos saben que llegó la rumba, porque usted llegó gordito, repuesto, y porque tiene que empeñar, y porque lo más probable es que todavía tenga platica. Pero ¿por qué el crisol y la hornaza? ¿Por qué el oro y la plata? Porque así no sea una persona externa, sus mismos pensamientos, sus mismas emociones lo pueden traicionar a usted y lo pueden estar jalando a lo malo. Yo le decía ayer también a los muchachos, antier les decía, la maldad lo reseña a usted. Y la maldad, si usted tiene un derecho legal, lo pide, lo exige. Eso es como en los patios de la cárcel, a usted lo piden y qué problema que lo pidan, ¿o yo? Si a usted lo piden de un patio, no, Chequi, qué problema. Donde haya alguien allá, mándenmelo para acá. La maldad lo reseña a usted. Y la maldad lo busca la manera usted de jalarlo. Y aunque hay cosas externas, todavía hay cosas internas. Todavía hay avaricia, todavía hay ambición, todavía el área sexual. Con un director y se acuerda que nosotros estamos moral, la moralidad ya, comparaciones y lecciones morales, ya la moral no importa. Es más, en el pensamiento del ser humano y a veces hasta uno como que dice, como que ¿para qué cojo uno tanta lucha? ¿Para qué cojo uno tanta briega con la gente? Parece que actuando mal le va mejor. Parece que hoy en día, entre más deje uno hacer y deshacer en la fundación, pues como que la fundación se vuelve buena. Pero la fundación hoy es mala porque se exige, porque hay disciplinas, porque no se deja hacer lo que quiera, por eso es mala la fundación. Miren el nivel de moral y miren el nivel espiritual en el que están las personas. La fundación es mala porque se exige. La fundación es mala porque no se deja hacer lo que usted quiere hacer. La fundación es mala porque se le va de frente contra sus defectos de carácter. Pero la fundación es buena cuando usted le pasan teléfono al mes, cuando lo dejan fumar cigarrillo, cuando le permiten conyugal. Ahí sí es buena la fundación. Cuando la visita es cada 8 días, ahí es buena la fundación. Cuando usted sale y entra y hace lo que quiere, esa es buena. Miren el nivel de moral como estamos hoy en día. Por eso estamos hablando comparaciones y lecciones morales. Y voy terminando el capítulo y dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Pero recuerde que lo hemos hablado,
el estado en el que usted se encuentre, ahí es donde Dios lo ministra. Si usted está en el estado suyo es espiritual, Dios lo ministra espiritual. Si el estado suyo es almático, Dios lo ministra almático. Y si el estado suyo es carnal, Dios lo ministra carnal. Es dependiendo del estado en el que usted se encuentre. Saldrá grama, aparecerá la hierba y se secarán y segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. En otras palabras, cuando está Dios, hay bendición. Le resumo, hay bendición. Pero la bendición suya no la mire en el cuerpo. La bendición suya mírela en el alma y mírela en el espíritu. La bendición suya y la riqueza suya está. Si usted aprendió en este momento, desarrolló algo que se llama paciencia. Con 100 millones usted ahorita no va a comprar paciencia. Con 100 millones usted ahorita no va a un centro comercial a comprar paz. Oiga, con 1.000 millones, estoy quemando a uno con 1.000 millones a que me compre sobriedad. ¿Usted sabe cuánto vale su sobriedad? Su sobriedad no vale una mensualidad. ¿Usted sabe cuánto vale su integridad? No vale una mensualidad, no vale una tienda. La integridad no vale eso. Por eso el Padre Dios vio que nosotros no podíamos pagar nada de eso. Él lo compró, Él lo pagó y nos lo dio por gracia. Él lo compró, Él lo pagó y nos lo dio por gracia. El Padre vio que nosotros no podíamos perdonar. ¿Y qué dijo allá en la cruz? ¿Qué nos dio en la cruz? Perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él vio que no podíamos amar. Entonces Él dijo, no es que ustedes amen, sino que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. O sea, nos dio todo. Nos dio la sobriedad, nos dio la integridad, nos dio la libertad, que su libertad vale mucho. No se deje esclavizar. A veces los pensamientos y las ideas, a veces los juicios irreales que la gente hace. Por eso ese tema del principio de realidad ha sido de mucha bendición. Porque a veces las personas se hacen unas ideas de la fundación, se hacen unas ideas del proceso que no son la realidad, no son la realidad realmente. Entonces, familia, agradecerle con Dios, agradecerle a Dios por este sustento, agradecerle a Dios por esta palabra, agradecerle a Dios por lo que nos ministra, agradecerle a Dios por lo que nos hace entender. Y recuerden, la palabra es viva y eficaz. Y o sea, que aquí nosotros recibimos la teoría, pero nos paramos y salimos al terreno y nos pone en la práctica. ¿Usted cree que en Matías había obediencia? Pero entonces mandaron al hijo y dice que él fue obediente y obediente hasta la muerte. No se equipó, pero ¿dónde nos va a equipar Dios? Nos da oro y nos da plata. ¿Dónde nos va a equipar? En el espíritu y en el alma. Lo del barro se dará, el barro tomará la forma que necesita tomar. Entonces, familia, Dios los bendiga. Feliz resto de día para todos. Apliquémonos en la tarea. Ay, yo estoy haciendo de cuenta que es viernes, ve. Jueves. Estaba haciendo la idea que hoy era viernes. Entonces, nada, familia, dejemos por hoy allí. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios y seguimos con el sustento de Dios. Mañana seguimos con el capítulo 28, si Dios lo permite. Muchas bendiciones, un abrazo para todos, feliz resto de día, que la felicidad lo atropelle y le pase por encima. Igualmente, apóstol. Gracias. Amén, apóstol. Dios Amén, lo bendiga. amén. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Bendiciones, Dios los guarde.